Y una de las pacientes que me marcó más fue Alba, una chica con una cardiopatía dilatada, no isquémica, y su ilusión en la vida era ir a Oaxaca, a Monte Albán, que hay un árbol en donde tienes que abrazarlo, tener algún beneficio. Bueno, pues después de estar muy estable, esta chica durante cierto tiempo tenía 20% de fracción de expulsión, tenía lo que en aquel entonces era la terapia de base, que era la triple terapia de control neuroendocrino. No se me había internado, estaba muy bien, le echaba muchas ganas, vivía con su hermano. Me pidió autorización para viajar, ¿no? A ese que era su sueño. Dije, vas, ¿no? Vas a tu viaje. Y me habla el hermano desde Oaxaca, en Monte Albán, avisándome que había muerto. En el árbol donde ella quería estar con él y había hecho una muerte súbita. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de CITIC, un café con el experto. Les recordamos a todos que ya estamos acercándonos cada vez más a la fecha de nuestro Congreso 2023, 28, 29 y 30 de junio, en la Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. Ya saben, tendremos muchísimos temas muy relevantes de la cardiología actual, de la cardiología en imagen, intervención, electrofisiología, terapia intensiva y muchos temas de cardiología clínica de suma relevancia y de actualidad. Y sin duda estaremos contando con muchos profesores, tanto nacionales como internacionales, de una talla muy alta, como lo es el profesor que tenemos hoy invitado. El experto que tenemos invitado el día de hoy es el doctor José Antonio Magaña. Todos ustedes lo conocen. Él es cardiólogo mexicano. Él hizo primero medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, después hizo la especialidad de medicina interna en especialidades del Centro Médico Nacional, después hizo cardiología también ahí mismo en el Centro Médico Nacional, y luego se especializó en Zúrich en insuficiencia cardíaca, un posgrado de 2 años que a la postre lo hizo ser hoy pues la autoridad más relevante en insuficiencia cardíaca de nuestro país. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo José Antonio Magaña. Hola Alejandro, muy buenos días. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Primero agradecimiento, pero lo más importante, felicitarte por todo este gran proyecto de CITIC que hoy se ha consolidado como una de las plataformas de educación médica continua multimodal más importantes de nuestro país. Y yo puedo apuntar que de toda Latinoamérica. La verdad es que has innovado con todo lo que, no solamente en forma presencial, sino cómo te reinventas con este tipo de podcast, de episodios, de interacciones por vías digitales, híbridas, y eso nos pone el camino muy alto, nos pone un reto muy importante a todos los que de alguna manera también trabajamos en la educación médica continua. De verdad que muchas gracias, estoy para servirte.
Gracias a ti, Toño. Muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este espacio y transmitir un poco más allá de lo que siempre transmitimos de la parte académica, un poco de quién es Toño, por qué el gusto por la insuficiencia cardíaca. Todo esto vamos a platicar un poquitito más adelante, pero te quiero decir que algo muy relevante para mí, y a lo mejor no lo sabes, o a lo mejor sí lo recuerdas, es que el primer día de mi rotación por cardiología en la escuela, aquí te voy a quemar un poco en la edad, pero el primer día de mi rotación de cardiología fue justamente en especialidades del Centro Médico Nacional. Y tú dabas la clase, a lo mejor eso sí te acuerdas, de ciclo cardíaco. Entonces, la primera clase que yo tuve de cardiología dentro de un hospital, tú me la diste. Y eso quiero decir que seguramente, porque hoy soy un apasionado de la cardiología, seguramente tú fuiste uno de los que construyó este interés porque yo fuera cardiólogo. Entonces, también te agradezco mucho esta aportación que hiciste a mi carrera, a mi vida profesional. Y bueno, si no lo sabías o no lo recordabas, tú fuiste mi profesor de ciclo cardíaco en pregrado y por eso has contribuido a que esté yo de este lado. Muchas gracias, Toño. No, hombre, pues fuera de quemarme con la edad, la verdad que las canas no son gratuitas. Me da muchísimo gusto. Espero que ha sido una buena clase y bueno, si eso funcionó para que hoy tengamos un extraordinario experto e impulsor de la cardiología, pues qué bueno, qué gusto nos da para eso es la educación. Mira, si me acuerdo de ellos porque fue una extraordinaria clase. Yo estoy Gracias, seguro de eso. Me acuerdo gracias. perfecto incluso del esquema, que se movía el ciclo cardíaco, que usabas todo. La verdad es que sí, sí impactó. Y cuando las clases son muy buenas, te impactan. Entonces, te lo digo a muchos años de distancia, sí, sin duda, sí. Fue una extraordinaria clase. Y desde entonces ya tenías este perfil de hacer educación, de hacer insuficiencia cardíaca, porque finalmente está totalmente relacionado. Pero quiero que me compartas un poquitito. ¿De dónde fue tu interés por hacer medicina? Después, ¿por qué cardiología? Y por qué falla cardíaca? Un poco estos gustos que te hicieron llegar a donde estás hoy. Pues mira, yo creo que la medicina surgió muy temprano en la vida. Yo conviví con muchos médicos a través de mis abuelas y me impresionaba esa facilidad que tenían estas personas por interactuar, por hacer cuestiones de bien hacia otros, el altruismo que se daba. Posteriormente, pues yo estudié en colegios lasallistas, estaba muy metido en todo lo que tenía que ver con movimientos de acción social. En algún momento pasó por mi cabeza seguir por esa vía, ¿no? Pero pues no me gustaba mucho el celibato. Entonces decía yo, hacia dónde puedo interactuar con otras personas, poder ayudar a nuestros semejantes, cómo poder llevar hacia una carrera que fuese atemporal y también universal. Y dije, bueno, la medicina es perfecta, porque la medicina de alguna manera combina ciencia, combina arte, combina humanidades, combina altruismo. Entonces creo que es, en mi punto y personal punto de vista, es la carrera más completa que podemos tener. Y bueno, pues esa fue de entrada mi intención para encontrar la vocación del médico. Y ya dentro de la medicina interna, pues fue mi primer amor. O sea, la verdad es que el ver al ser humano desde un punto de vista integral me parece fantástico. Poder atender no solo un aparato, un sistema, me parece extraordinario. Y a lo mejor me preguntarás, bueno, entonces, ¿qué acabaste haciendo como cardiólogo o por qué te fuiste a insuficiencia cardíaca? Bueno, pues porque en realidad la cardiología pues es, desde mi punto de vista también, la madre de las especialidades, pero la insuficiencia cardíaca nos devuelve a la medicina interna. El paciente con insuficiencia cardíaca es un enfermo del corazón, pero que tiene un involucro multiorgánico. Entonces, sí nos permite conocer muy bien todos los aparatos, todos los sistemas, todos los problemas a los que se pueden confrontar un enfermo hoy día. Y curiosamente el destino me llevó un poquito a que mis primeras rotaciones durante la residencia en medicina interna fueran en la clínica de insuficiencia cardíaca del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Hospital de Cardiología, en donde conocí al que considero es mi mayor maestro, junto con el doctor Frank Rushitska de Zúrich, que es el doctor Rodolfo Castaño. Él en aquel entonces era el titular de la clínica de falla cardíaca, una persona extraordinaria, un gran amigo y que me enseñó muchísimo sobre cómo
aún en los peores escenarios, es decir, en los pacientes más críticos, más graves, podíamos todavía hacer algo por ellos, ¿no? Entonces fue un poco un camino que fue concatenando, ¿sí? Desde la medicina como algo que yo veía como una carrera universal, la medicina interna como la forma de integrar la medicina en un adulto y dentro de la cardiología la falla cardíaca como el regreso, el retorno a esa medicina interna y la posibilidad de hacer que los pacientes, aún los pacientes graves, vivieran más y mejor. Entonces, todo eso se fue dando, se fue gestando y bien, pues a pesar de que en mi época, estoy hablando de los años 90, del siglo pasado, ya pasaron algunos ayeres, la falla cardíaca se consideraba todavía como la fase final de las cardiopatías y el trasplante cardíaco como el tratamiento exclusivo de las mismas, pues me costó ser de los iniciadores de ese cambio generacional, ¿no? De esa transición y por eso es que pues nos fuimos a Zúrich y vimos con los maestros allá cómo se hacían las cosas ya para el siglo XXI, cómo paradigmas viejos se rompían, se construían nuevos y a mi regreso pues replantear lo que debería ser la concepción de la falla cardíaca en México. ¿Cuántos años después de que tú terminaste cardiología te fuiste a Zúrich? Porque no fue tan rápido. No fue nada rápido. O sea, en mi historia, cuando salimos de la residencia, mi primer servicio, una vez que quedé contratado en el Hospital de Cardiología, fue la clínica de falla cardíaca. Pero como te decía, el enfoque era muy para el paciente terminal, muy de trasplante, que era muy interesante, pero al final del día con un impacto poblacional marginal, que pues hacíamos 13, 14 trasplantes por año y teníamos muchos pacientes en lista de espera. Eso realmente no solucionaba un problema de magnitud poblacional. Posteriormente fui jefe de hospitalización en el mismo hospital, jefe de urgencias, jefe de enseñanza, pero siempre, siempre con la espina de querer regresar a la falla cardíaca. Entonces fue hasta el 2014, estamos hablando más de una década después, que tuvimos la oportunidad de ir allá a Zúrich, aprender todo lo nuevo, convivir con las cabezas de serie de la falla cardíaca, porque debo decir que también en el mundo la falla cardíaca no fue un problema que se estructurara como una prioridad, sino hasta hace una década. Antes de ello, pues era algo que no estaba tan bien visto. Entonces, allá tuvimos la oportunidad de conocer a las cabezas de serie de Europa, de Estados Unidos, y de hacer un networking con muchísima gente, también de los condiscípulos de ese curso, y poder regresar a México con una nueva visión. Entonces, sí fue algo que fue muy picar piedra, fue muy cuesta arriba. Hoy me alegra muchísimo que cada vez más cardiólogos jóvenes, entusiastas, se estén yendo a formar en otros países, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Londres, que hay un curso muy famoso también actualmente. Y bueno, pues creo que esa posibilidad de salir, pues fuimos de los primeros que la tuvimos y me da muchísimo gusto que ahora las generaciones nuevas se estén yendo también. Que ahora nos vamos a meter un poco, sin duda, a la falla cardíaca, que pues es lo que el tema que más te apasiona y que yo decía al principio que eres la mayor autoridad en el país hoy en este sentido, pero parándome un poquitito ahí, porque también como fuiste director de enseñanza y después viene esto del irte a hacer esta subespecialidad de falla cardíaca, un poco para motivar a la gente que nos está escuchando y que son médicos que a lo mejor ya tienen unos años de haber salido. Te fuiste siendo papá de 3 hijas, casado con una neonatóloga. ¿Cómo tomas esa decisión que no es fácil de repente de decir ya no tengo ingresos? Después de 10 años construyes una buena cantidad digamos, de cartera de pacientes o de un ingreso un poco más constante después de 10 años. Nada sencillo irte. ¿Cómo fue tomar ese valor? ¿Qué le recomendarías a alguien que decir nunca es tarde para salir? Porque sin duda hoy, en retrospectiva, esto impactó en tu vida de una manera extremadamente positiva, pero no es sencillo haber tomado esa decisión. ¿Cómo desde el punto de vista personal, cómo tomaste esa decisión para así aventarte? Creo que hay momentos en la vida coyunturales en que hay que tomar decisiones y perseguir los sueños. O sea, mi sueño en realidad siempre fue tener una
especialidad formal en falla cardíaca que hasta ese momento no estaba consolidada en México. Hoy nosotros en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional somos la única sede universitaria en México con un curso avalado por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM para formar especialistas en falla cardíaca. Pero yo lo quería hacer bien, o sea, y quería realmente tener más allá que una estancia o una visita de preceptorship, una especialidad en la falla cardíaca. Y entonces, pues hicimos cuentas, lo platiqué evidentemente con quien domina mis destinos, que es mi esposa, con quien llevo 25 años casado, y tuvimos todo el apoyo. Hicimos cálculos y pudimos, de alguna manera, ya habiendo pasado un buen rato de tener, como bien dices, una cartera de consulta, un trabajo institucional sólido, poder perseguir ese sueño. Lo más importante fue conseguir la aceptación de la sede, porque estaban muy cerrados a que fueran simplemente cardiólogos del bloque europeo. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer un buen pitch, por si así lo podemos decir, para señalar la importancia que en países como los nuestros del bloque latinoamericano hubiera especialistas en falla cardíaca. Y cuando llegué allá, bueno, pues tener la oportunidad de conocer a una persona magnífica, extraordinaria, que es el profesor Frank Rushitska, quien en su momento era el jefe de insuficiencia cardíaca del Hospital Universidad de Zúrich y actualmente es el jefe de cardiología y de cirugía cardíaca en el mismo hospital. Fue en ese entonces presidente de la Asociación Europea de Falla Cardíaca y hacer muy buena relación. La verdad hicimos una extraordinaria mancuerna y bueno, pues fue como se fue dando, ¿no? Difícil, sí. Se sacrificaron muchas cosas, sí, tiempo, dinero, familia, pero al final del día creo que el resultado fue positivo en la balanza y sin duda puedo decir que hubo un antes y un después. O sea, pasó de ser un sueño de un entusiasta a ser un proyecto consolidado y a poder refrescar esa concepción del manejo de la falla cardíaca integral en nuestro país y creo que hoy hay muchos programas que ya están empezando a funcionar de manera estructurada, muy buenos, pero que hasta cierto punto esa inflexión, ¿no? Ese momento sí fue definitivo para que, no por mi parte, no por mi persona, sino por el proyecto que consolidé en el centro médico, otras casas, otros hospitales, otras instituciones vieran que por ahí era el camino y que pudieran seguirlo, ¿no? Sin duda, yo creo que esa ida tuya a Zúrich fue un impacto, como bien lo dices, no solamente en lo personal, sino en lo general al país. Y en ese sentido tengo que decir y además reconocer y aplaudir muchísimo tu esfuerzo para hacer la primera base de datos grande de pacientes con insuficiencia cardíaca. Clínica creo que ya existían, a lo mejor como tal una clínica, pero no una clínica que hiciera todo lo que hoy se hace en la insuficiencia cardíaca, entonces fortalecer la clínica de insuficiencia cardíaca del Centro Médico Nacional. Pero sí, la base de datos es algo que es un trabajo que muchas veces va más allá de lo que demanda tu práctica diaria de asistencial y que requiere de un gran esfuerzo, pero como lo platicábamos previo a esta entrevista, yo soy un fiel creyente de que si no tienes datos, no tienes información, y si no tienes información, todo lo que tú puedas decir no está sustentado. Entonces, eso, la clínica, después, ya mucho más reciente, un posicionamiento o motivar el movimiento de muchos cardiólogos dedicados a la falla cardíaca para hacer un posicionamiento nacional, vamos a decirlo así, como unas guías de falla cardíaca, pero es un posicionamiento y ahora construyeron también las guías de falla cardíaca dentro de este grupo y después la sociedad, la asociación, porque la palabra correcta sería la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca, de la cual tú eres presidente actual. Entonces yo creo que esta serie de cosas, esta bola de nieve, se dio gracias a que te cambió un poco la visión. Y en este sentido, muchas veces estamos en la conformidad de las cosas y cuando salimos y vemos que las cosas se hacen de otra manera, te cambian. Entonces, en ese sentido, creo yo que repercutió muchísimo y ya me lo dirás tú, pero no solamente, o sea, hay un antes y un después de la falla cardíaca también en el país. ¿Estás de acuerdo en ese sentido? Absolutamente. Mira, yo creo que hay 4 componentes muy interesantes en este comentario que acaba de hacer. El primero es cuando sales, cuando te entrenas,
pues hay algo que tienes que devolver, ¿no? Hay algo de compromiso. Ya sé que tengas una beca, ya sé que lo hagas por ti mismo, pero tienes que tener un compromiso social, ¿no? No puedes llegar, regresar y que las cosas sigan haciéndose igual que siempre. La globalización tiene sus pros, tiene sus contras, pero yo creo que en la medicina y en la ciencia tiene más pros que contras. Entonces, ver cómo se hacen las cosas fuera, cómo son los resultados, tratar de reproducirlos en el país era un reto. Entonces, si bien en el Hospital de Cardiología se crea la primera clínica de falla cardíaca en el país en el año 1994, como decía, el enfoque era fundamentalmente hacia los pacientes que conocemos en estadio D, en etapas avanzadas, en donde en muchas ocasiones nosotros estamos ya tarde, entramos muy tardíamente para poder modificar su historia natural. Entonces, lo que hicimos fue replantear todo el modelo, construir un modelo de negocios, literalmente, que a la postre fue lo que creó lo que hoy se considera la división de insuficiencia cardíaca y trasplante. Y fue muy sencillo porque teníamos directivos con visión en aquel momento en el hospital que nos apoyaron absolutamente, el doctor Pérez Rodríguez, el doctor Arismendi, y ellos comprendieron la importancia del proyecto. De suerte que en esta división lo que hacemos es ver pacientes desde la A hasta la D de toda la falla cardíaca. Podemos ir a la Z, alfa y omega, pero vemos todo el espectro bajo un enfoque multidisciplinario y ofertamos todas las posibilidades diagnóstico-terapéuticas modernas, con un grupo que hoy abarca más de 40 profesionales de la salud, entre médicos, técnicos, especialistas no cardiólogos como endocrino, psicología, nutrición. Y este modelo, pues realmente es el único en el país que existe como tal, pero que formó de alguna manera la punta de lanza tanto al interior de nuestra institución como en otras, para poder definir que hay que estructurar programas de falla cardíaca. Entonces, eso nos da mucho gusto porque al final del día le cambió la cara de la falla cardíaca en este país. Ahora, con relación a los registros, pues claro, nosotros hasta el hartazgo repetimos la estadística internacional, pero lo cierto es que al día de hoy no contamos con data nacional firme, sólida, fidedigna. Y lo que no se mide no puede ser mejorado, no puede ser posicionado en forma adecuada. Entonces, sí, nosotros empezamos con un registro de insuficiencia cardíaca. Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología tiene su registro muy sólido, muy bueno, pero el verdadero reto no es que el Centro Médico Nacional tenga un registro, el Instituto Nacional de Cardiología tenga otro registro, sino que el país tenga datos. Entonces, me parece que el reto que nosotros tenemos que aspirar y que debe surgir de nosotros mismos como profesionales en la salud es que, ya sea a través de los colegios, asociaciones, más que las instituciones de salud, podamos proponer la creación de registros nacionales con un alcance nacional y que nos den, sin lugar a dudas, una mejor visualización del fenómeno en nuestro país. Fuimos invitados hace algún tiempo por CIFACA. CIFACA es el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la CIAC para participar en un registro de falla cardíaca aguda que tienen ellos, pero bajo una condición de que la data era de ellos y que solamente se podía hacer uso de ella una vez que la CIAC publicaba. Pues eso es inaceptable, ¿no? Realmente ponerte una condición de censura para tus propios datos me parece que no es el camino. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí es generar data nacional, ponernos de acuerdo todos, independientemente de la camiseta o del color de la institución a la que pertenezcamos o incluso a nivel privado, para juntos avanzar en consolidar una estadística nacional que nos permita saber el terreno sobre el que estamos parados y, por supuesto, dibujar las estrategias necesarias para mejorarlo. Entonces, eso es algo importante. Y el tercer punto que señalabas, que es también muy, muy, muy relevante, es lo de los posicionamientos y las guías. Bueno, hoy tenemos guías europeas, tenemos guías norteamericanas muy buenas, pero tenemos realidades diferentes. Entonces, la idea de hacer este primer posicionamiento nacional en insuficiencia cardíaca surgió de la necesidad de hacer un llamado de alerta, un llamado de atención a todos los profesionales en México
para definir dónde estamos, qué necesitamos, con qué contamos y cómo de alguna manera podemos implementarlo sin tropicalizar, sin hacer que los conceptos de otras naciones no puedan aplicarse a México. No, sino cómo llevar la mejor práctica clínica con los recursos que contamos aquí en el país. Y la verdad que fue un trabajo muy bonito. Participamos 34 especialistas, todos dedicados a la falla cardíaca y representando a 18 instituciones públicas y privadas. Y en este esfuerzo nos pusimos de acuerdo, fluimos muy bien porque la verdad creo que todos, más allá del ego personal, tuvimos como primer objetivo lograr la visualización de la falla cardíaca. Y debo decir que este documento que publicamos en marzo del 2021 se anticipó un mes a las guías canadienses, se anticipó 6 meses a las guías europeas y se anticipó un año a las guías americanas. Y algo que fue muy importante es que generó paradigmas nuevos. Tal vez porque fue un documento mexicano, no se tomó tanto en consideración en los foros internacionales, pero si nosotros lo vemos, el esquema de tratamiento que hoy es el aceptado mundialmente de la cuádruple terapia, por ejemplo, para los pacientes HFrEF, no lo dijo primero Canadá, no lo dijo primero Europa ni Estados Unidos, lo dijimos nosotros en ese documento, porque contábamos ya con la evidencia y fuimos los primeros en proponerlo desde un punto de vista de un documento escrito. Entonces, ¿qué nos enseñó? Que desde México podemos, uno, trabajar en conjunto, sumarnos a un proyecto con un fin común y por el bien común y también ser innovadores y con clase mundial. Entonces, sí, la verdad que es algo muy, muy padre. No, sin duda, sin duda. Y ahora lo que decías de hacer registros, todo eso, desde tu posición de presidente de la AMIC y de vicepresidente de la ANCAM, seguramente, ojalá se logren estas metas que estás planteando. Y bueno, ya metiéndonos un poco en el tema médico de la falla cardíaca, ¿cómo cambia? Y porque hay mucha gente que todavía se queda con el concepto de que la falla cardíaca es el estadio final de cualquier enfermedad cardiovascular. ¿Cómo cambiar ese concepto? Si tú tuvieras que hablarle hoy al médico en general, al cardiólogo y al paciente, en términos, digamos, que puedan cubrir estos 3 rubros de gente, ¿cómo decirle la insuficiencia cardíaca no es el estadio final de toda cardiopatía? Mira, eso es bien interesante porque pisa muchos callos, rompe o trata de romper paradigmas muy añejos. Y creo que el concepto, que no es nuevo, debe remontarnos hace 20 años, cuando Víctor Dessau y Braunwald nos matizan muy bien el continuo cardiovascular, y ese concepto, una mujer, fíjate, fue una mujer, lo lleva a lo que fueron las guías de insuficiencia cardíaca del American College en 2001, Sharon Hunt. Entonces Sharon Hunt se atreve a decir, la falla cardíaca no es la fase final. La fase final de la falla cardíaca es solo uno de los estadios clínicos y establece ese hoy conocido concepto de etapas A, B, C y D, que fue sumamente criticado por los más conservadores de aquella época, porque los grandes cabezas de serie decían, no, falla cardíaca es cuando ya te estás muriendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Este concepto que se estableció en el 2001 no se llegó a implementar sino hasta casi un par de décadas después. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa reacción o de ese conservadurismo, por así decirle? Que cuando nosotros vemos la estadística, vimos que a pesar del gran gasto en el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico, en el desarrollo de alternativas terapéuticas, cada año la estadística era igual de mala. O sea, la mortalidad no se modificaba, el número de enfermos iba creciendo, el número de hospitalizaciones iba creciendo y, por supuesto, los gastos. Entonces, ¿qué decía Einstein? Si quieres tener los mismos resultados, pues haz lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es replantearnos las cosas. Entonces, si sabemos que la falla cardíaca es el resultado de una enfermedad crónica, aguda, pues lo que tenemos que plantearnos es que entre más temprano entremos, mejor les va a ir a los pacientes. Por eso es que los norteamericanos en sus últimas guías proponen nuevamente revitalizar esta clasificación por etapas clínicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar
al médico desde el primer contacto y hasta el especialista en falla cardíaca. Que entre más temprano entremos, es mejor, porque la falla cardíaca, más que ser el eslabón final, es el denominador común de toda la enfermedad cardiovascular. Si nosotros a un paciente hipertenso no lo cuidamos bien, ese paciente va a ser falla cardíaca. Ese paciente con diabetes va a ser falla cardíaca. Ese paciente con obesidad, dislipidemia, va a ser falla cardíaca. Entonces, de nada nos sirve entrar hasta el final. Tenemos que entrar desde el principio. Y en el principio vamos todos, médicos de primer contacto, especialistas afines, cardiólogos, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que impactar. Y señalar que realmente la misión de la cardiología, y no lo voy a decir de manera presuntuosa, lo creo en realidad, la misión del cardiólogo, de la cardióloga, es evitar la falla cardíaca. Si ustedes como intervencionistas, cuando atienden a un paciente con un infarto, con un Zika, pues lo que hacen es salvarle la vida, sí, pero evitar que el paciente tenga mayor daño y retrasar la aparición de falla cardíaca. El cirujano que pone una prótesis lo que hace es evitar que su paciente vaya a remodelarse y haga falla cardíaca. El nefrólogo, cuando atiende a los pacientes, evita el desarrollo de un síndrome renocardíaco. Entonces, el evitar la falla cardíaca es verdaderamente el deber ser de la cardiología. Y en aquellos pacientes avanzados, pues tratarlos, ¿no? Y tratarlos para que tratemos de que vivan más y mejor lo que les quede. Entonces, es un mensaje fuerte, es un mensaje un poquito fuera de la caja, pero que nos invita a cambiar la mentalidad y a incluir a todos, ¿no? Te digo, al primero, al segundo, al tercer nivel de todo el sistema de salud. Y esto ha permitido también reclasificar a la falla cardíaca. Y hoy tenemos una clasificación que es vista muy general, podríamos dividirla en dos, pero vista ya un poquito más desmenuzada, podríamos dividirla en 3 o en 4 con los recuperados. ¿Cómo es esa división actual de la clasificación? Dependiendo de aunque queramos o no, la FEBI sigue siendo el parámetro que nos hace dividir la nomenclatura de qué paciente corresponde a qué caja, ¿no? Claro, la FEBI podrá ser muy discutida, muy criticada, pero sigue siendo, y desde mi punto de vista, seguirá siendo durante unos buenos años el parámetro para esa reclasificación o clasificación. Y era muy sencillo para nosotros, la vida era muy sencilla cuando atendíamos solamente a aquellos con fracción de expulsión reducida, o sea, menos de 40%, bueno, pues ya sabemos el caminito. Pero ¿qué hacer con todos los demás que tienen un cuadro clínico idéntico al del reducido, que tienen elevación, por ejemplo, de natriopéptidos, de troponinas, que nos indican que hay estrés hemodinámico, que hay daño miocárdico, que tienen hospitalizaciones frecuentes? Pues, ¿qué hacer con ellos, no? Bueno, pues la clasificación actual no es tanto que se atomice, sino que define muy bien los perfiles de pacientes. Entonces, hoy hablar de un paciente PEF, el que tiene 50% más, es verdaderamente un reto, porque no es tan fácil a veces el diagnóstico, ¿no? No es solamente tener 50% más, tienes que demostrar adicionalmente que hay situaciones como la disfunción diastólica, como la elevación de natriopéptidos, como el incremento de los volúmenes auriculares, ¿sí? Y para ello, pues tenemos que educar incluso a que se utilicen scores, ¿no? Como el HFA, como el H2PEF score, para tener mayor precisión diagnóstica y que no subdiagnostiquemos, pero tampoco inventemos pacientes. Y aquí lo importante es romper las barreras para que pues, los más conservadores acepten que hay una falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Creo que eso ya se ha ido mejorando en las nuevas generaciones o en las intermedias, no tanto en las de nuestros maestros, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Pero ¿qué hacer con dos situaciones interesantes? Bueno, los que quedan en el medio, ¿no? Esos ligeramente reducidos, entre 41 y 49. Pues ahí hay todavía un enorme vacío de conocimiento que hasta el día de hoy lo que resulta razonable es que se traten un poquito más cercanos a los REF que a los PEF, pero eso es por consenso de expertos. Lo cierto es que hoy es un reto y es una obligación que estudiemos más a esos pacientes que a veces bajamos la guardia. Y por otro lado, los recuperados, que yo diría más bien son mejorados que recuperados. Ese es el otro reto, porque cuando yo tengo un paciente
que empieza REF y mejora y tiene 10 puntos de ganancia de la FEBI, o que se recupera completamente, ya sea porque le puse un resincronizador y es un super responder, o porque el tratamiento farmacológico le fue a todo dar y mejoró, pues a veces me queda en la cabeza el concepto de que ya lo curé y que por lo tanto estoy facultado para bajar la guardia y retirar la protección. Bueno, pues hoy sabemos que esto tiene un precio, ¿no? Y que los pacientes que se retiran la medicación o que se ajustan los parámetros de los dispositivos de alta energía tienen recaídas. Entonces, ahí es otro foco importante, también uno para la investigación, pero en este momento sobre todo para la acción de no bajar la guardia y que a pesar de que sean pacientes que mejoren, nosotros tenemos la obligación de continuar el tratamiento. Entonces, son conceptos actuales, son conceptos retadores, que a lo mejor no son muy bien vistos por los más reacios o los más conservadores, pero que nosotros tenemos que pelear un día sí y el otro también desde nuestra trinchera de la falla cardíaca. Cuando hablamos, estas divisiones no solamente sirven para clasificar a los pacientes, sino sirven también porque se ha demostrado que algunos tratamientos les van muy bien a cierto grupo, pero no les hacen tanto a otro grupo. Y ahí estamos, digamos, muy claros en esa división cuando hablamos de los reducidas o REF y los preservadas o PEF, que están abajo de 40 y arriba de 50. Pero en estos grandes rubros hay grandes diferencias en resultados de fármacos. Y hoy tenemos muy claro, simplemente para poner o hacer la difusión de, si tenemos un paciente con fracción de expulsión reducida, hoy hay 4 fármacos que son la piedra angular del tratamiento. Te diría nada más, mencióname cuáles son estos 4 fármacos y luego qué tan rápido los inicias, porque esto también es un concepto muy importante dejar claro. Claro, mira, fracción de expulsión reducida, muy sencillo. Paciente con signos, síntomas, alteraciones estructurales y una FEBI menor o de 40%, 40%. Sencillísimo. ¿Qué tenemos que hacer? En el menor tiempo posible, implementar 4 clases terapéuticas de drogas. Uno son antagonistas de renin-angiotensina, en cuyo caso el ARNI, o sea, el sacubitril/valsartán, es la opción preferente. Hoy por hoy, la única justificación para no usar un ARNI sería la no posibilidad de obtenerlo, ¿no? Es decir, es la opción preferente porque es superior a los IECAS y, por supuesto, es superior a los ARA2. Luego, un beta bloqueador, que además disminuye significativamente el riesgo de muerte súbita. Tercer punto, un antagonista de megacorticoides, el que quieran, espironolactona, eplerenona, más recientemente llegará la finerenona, que sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho. Y en el cuarto lugar, no porque sea menos, sino porque es el último que llegó a la fiesta, los SGLT2, ¿no? Y que tienen indudablemente efectos benéficos y de hasta cierto punto de clase, porque son muy buenos los que elijamos. Los que se han utilizado en los estudios seminales pues son dapagliflozina, empagliflozina en el paciente con y sin diabetes. Entonces, esos 4 medicamentos tienen que estar sí o sí en todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, salvo que exista una contraindicación formal para el empleo de alguno de ellos. Ahora, ¿cómo hacerle? En el mundo ideal, si yo tengo un paciente en el consultorio que esté en clase funcional 2, no más de ello, con una buena tasa de filtrado glomerular, con una presión arterial sistólica en 100 o más, ¿sí? Con un potasio en sangre en menos de 5,5. Bueno, estoy cierto de que los 4 medicamentos los podemos iniciar a la vez. A dosis bajas de los ARNIs, los betas y los antialdosterónicos y con empagliflozina o dapagliflozina, 10 miligramos y se acabó el problema. Y una vez que lo iniciamos, pues tenemos hasta 3 meses para ir titulando las dosis. Ese sería el mundo ideal, eso sería el sueño de todos nosotros, ¿no? Y puedo decir que nuestra experiencia, no con cientos, o sea, con miles de pacientes, se puede lograr en 8 de cada 10. Pero no todos los pacientes son ideales, ni todos los pacientes son tan bonitos. O sea, vamos a tener pacientes con hipotensión, con FA, con daño renal, con diversos problemas que hacen un poco más compleja esta ecuación. Y entonces, en ese sentido, a mí la verdad que me gusta muchísimo la propuesta del grupo de Giuseppe Rosano, en donde se definen ciertos fenotipos o fenogrupos, tomando en consideración variables muy sencillas. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia o ausencia de FA, la
función renal y, por último, la presencia o no de congestión. Y dependiendo de los fenotipos, nosotros podemos tener una ruta que nos indica con qué medicamento empezar y con cuál seguir, ¿no? Pero al final del día, el mensaje es muy claro. Luchar porque haya 4 medicamentos en 4 semanas, aunque sea dosis baja, y luchar para que en los siguientes 3 meses la dosis se optimice a lo máximo tolerado por el paciente, que no es igual que la dosis de los ensayos clínicos, sino es la máxima que tolere el paciente. Al final del día es el mejor tratamiento en el mejor tiempo posible y es mejor poquito de mucho que mucho de poquito, si lo hablamos a la mexicana. O sea, es mejor tener los 4 a dosis bajas que 1 solo a dosis altas. Esa es la clave en REF. Si tu paciente está hospitalizado, ¿también le inicias desde el hospital estos 4 o qué le das de alta y cuándo añades los demás? ¿Qué haces? Depende, porque podemos tener 2 tipos de pacientes. El paciente de novo, o sea, que está hospitalizado porque debuta con un cuadro de insuficiencia cardíaca sin que antes lo tuviera, y el paciente crónico que se descompensa, ¿no? Por un evento de empeoramiento. Entonces, una vez que lo estabilizamos al paciente, lo que tenemos que hacer es definir un egreso seguro. Y un egreso seguro es aquel en donde el paciente no solamente mejora desde el lado clínico, sino que mejora en cuestión de que no hay daño multiorgánico, que su función renal no se afectó, que la presión arterial está estable, que el potasio está estable, ¿sí? Y que hay una reducción de natriopéptidos. Cuando nosotros definimos que mi paciente sí está en condiciones de ser egresado, yo tengo que definir qué inicio o bien optimizo el tratamiento. En el paciente de novo, si mi paciente está estable, podemos egresarlo con dosis bajas ya de diurético de asa, iniciar, si la función renal lo permite, un antialdosterónico en dosis baja, iniciar el beta bloqueador también en dosis baja. Los estudios con Pioneer y Transition nos dijeron que el ARNI es bien tolerado y, por supuesto, el ISGLT2 tiene que iniciarse. Entonces, podríamos decir, se pueden iniciar los 4 en dosis baja, salvo el ISGLT2, que no tiene problema. Lo más importante es que a la semana, máximo 2 semanas, ese paciente se tiene que revisar para poder, en un momento dado, ir vigilando si se toleró el tratamiento o no. Y si se toleró, titular la dosis. Ahora, que es un paciente que de alguna manera estuvo muy grave, pues yo lo voy a dar de alta no con todos los 4, lo daría de alta con los más seguros, los mejores tolerados. Por ejemplo, el ISGLT2 y el betabloqueante a dosis baja, ¿sí? Y utilizar las siguientes visitas para adicionar los demás. Si mi paciente es de novo y era virgen antes al tratamiento, la verdad es que tendremos que reconocer el perfil hemodinámico. O sea, no es lo mismo un paciente que llegó por choque cardiogénico que un paciente que llegó simplemente por un estado congestivo. Si llegó en choque cardiogénico, tengo que ser muy cuidadoso. Si lo tuve con inotrópicos o con asistencia, tengo que ser muy cuidadoso y ese paciente no me va a tolerar un betabloqueante de entrada. Entonces, lo mando a casa con diurético, con un ISGLT2, puede ser incluso con un antialdosterónico y me espero probablemente un poquito a iniciar el betabloqueante hasta que esté muy, muy estable a la siguiente visita, 7, 14 días después. Lo inicio con dosis muy bajitas para que no se nos vaya para atrás el paciente e incluso puedo hacer una combinación temprana con ivabradina para poder mejorar la tolerabilidad al betabloqueante y la titulación de la dosis. O sea, son los tips o las perlas que hacemos ya todos los días con estos pacientes. ¿Cuánto tiempo después, ya que lo diste de alta, tienes los 4, ahora ya decías de ivabradina y es lo que te quería preguntar a seguir, es cuánto tiempo después valoras las metas de frecuencia cardíaca y cuándo decides añadir ivabradina, por ejemplo, al tratamiento para lograr metas de frecuencia cardíaca? Porque, o sea, no solamente es iniciarlos, no solamente es escalarlos a lo más alto posible, sino es también alcanzar metas. Así es. Mira, la frecuencia cardíaca es el gran olvidado. Perdón. Es una de las variables, quizás la variable más sencilla de medir, porque no requiere más que los dedos y un reloj, y la más olvidada. Y todavía pensamos que una frecuencia cardíaca alta en un paciente con falla cardíaca le va a ayudar. Esto no necesariamente es cierto. Entonces, el control de la frecuencia es muy importante.
y en reposo deberíamos estar aspirando por tener una frecuencia de 70 latidos por minuto o menos. Indudablemente los betas son la primera línea, pero se ha demostrado, sobre todo en pacientes en el periodo vulnerable, en la convalecencia de un episodio de agudización, se ha demostrado que menos del 70% de los casos tienen un control con beta bloqueadores. Entonces, la adición de ivabradina ha demostrado en estudios pequeños pero sólidos que es buena. ¿Cuánto tiempo nos esperamos? La verdad no deberíamos pasar más de un mes, o sea, no darle tanto chance al paciente. En mi caso en particular, yo lo inicio en conjunto, la combinación dual, a los 7-14 días. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil lograr esa meta de frecuencia cardíaca y vamos a tener un impacto prácticamente nulo en el gasto, en la presión arterial, y eso lo agradece el corazón del paciente, ¿no? Entonces, no está todavía esto en guías, ¿sí? Nosotros acabamos de terminar un paper que está ahora mismo en revisión por un journal internacional sobre manejo del periodo vulnerable y proponemos desde el lado de un nuevo posicionamiento, ahora solo de periodo vulnerable, que estos pacientes, uno, se vigilen tempranamente y se llegue a las metas en no más de 3 meses, pero si hablamos de frecuencia cardíaca, en no más de un mes. Y en este sentido, ¿cómo ves que viene Vericiguat, que es un tratamiento que hoy ha estado demostrado ya en el paciente hospitalizado, pero que está haciendo el estudio para ver cómo le va a ir al paciente ambulatorio? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo será el resultado en función de lo que ya conoces del estudio Victoria? Vericiguat es un fármaco bien interesante por su mecanismo de acción. Es un fármaco de diseño que, al igual que los ARNIs, pues tardó muchos años en consolidar hacia qué punto iba a atacar. Y los resultados de Victoria han sido muy atacados porque la delta es razonablemente pequeña, pero es muy importante porque estamos hablando de pacientes en un periodo vulnerable. O sea, Victoria es el primer estudio clínico grande que se diseñó específicamente para pacientes en esa fase de transición de lo agudo a lo crónico, y hablar de un 10% de reducción de desenlaces duros en pacientes previamente tratados en forma óptima no es cosa menor. Entonces, todos los días vivimos ese calvario del paciente que ya tiene todo y a pesar de ello está muy sintomático o sigue reinternándose. Creo que en este momento el Vericiguat viene a embonarse en esa pieza. Es como si tuviéramos un rompecabezas que nos está faltando las últimas piezas. Bueno, pues se agradece tener esas últimas piezas para completar el rompecabezas. Creo que en este momento todavía podríamos hablar de Vericiguat como un medicamento de nicho. Ya se desimpactó el tema de que provoca mucha hipotensión. Eso no es real, no es cierto. Si se sabe utilizar, no vamos a tener problema con ellos. La verdad es que estamos muy entusiasmados en tenerlo y ya poderlo probar en México, y esperamos que la estrategia de comunicación que se elija sea lo suficientemente asertiva, pues para que despegue temprano. Y al despegar temprano no quiere decir que se venda. Eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que los pacientes se beneficien, o sea, que lo usemos bien en el paciente adecuado. Y bueno, ya esperaremos los resultados de Víctor y los otros estudios que están en marcha para poder definir si más allá de ese paciente en periodo vulnerable, pues puede ser una opción aditiva al tratamiento de base con estos 4 fármacos fundamentales, ¿no? Yo diría, Vericiguat vendría a ser como la digoxina del siglo XXI, ¿no? O sea, el add-on idóneo para cuando ya tuviste los 4, que sigues teniendo problemas, pues sabes que todavía tenemos opciones. Claro. Y algo que creo que es fundamental y que estamos obligados a tocar siempre que hablamos de falla cardíaca, es el tema de la rehabilitación, que muchas veces se olvida. Mucha gente tiene los 4 fármacos y cree que está haciendo todo bien porque está con todos los medicamentos, pero no mandan nunca al paciente a rehabilitación. Y creo que si algo ha demostrado que funciona en falla cardíaca en cualquier estadio, incluso en estos de limítrofes, incluso en los preservados, es la rehabilitación cardíaca. Desde tu perspectiva, todo paciente que llega contigo a la clínica debería estar en un programa de rehabilitación, aprender a ejercitarse y después seguir adelante. La respuesta es sí, o sea, es categórica, es sí y con mayúscula. De hecho, cuando te hablaba de nuestro programa, de nuestra división,
Uno de los 4 departamentos clínicos que conforman la división de falla cardíaca y trasplante del Hospital de Cardiología es precisamente el de rehabilitación cardíaca y cardiología preventiva. ¿Sí? O sea, ¿de quién depende ese servicio? Depende de esa división y me reporta directamente el servicio. Y es lo que nos hace de alguna manera únicos en ese sentido, porque no es que creamos que la rehabilitación cardíaca está aparte, es parte integral del manejo de la falla cardíaca, es fundamental. Porque en rehabilitación cardíaca no solamente es actividad física dirigida, es el acercamiento a la parte más humana de los pacientes. Un programa de rehabilitación cardíaca involucra, sí, la actividad física, individualizada y colectiva, pero también involucra las medidas no farmacológicas como es la nutrición, que es fundamental para los pacientes, e involucra también el conocimiento y empoderamiento de los pacientes, sus familiares y cuidadores sobre el tema de salud en cuestión. Y la educación que se da en los programas de rehabilitación cardíaca es fundamental. Si un paciente no está sensibilizado, si un paciente sale del hospital pero cae en el olvido hasta la siguiente cita, es un paciente que está en riesgo de no manejar bien sus medicamentos, de no atender bien sus medidas no farmacológicas, de reconocer o no reconocer los signos de alarma para poder solicitar un auxilio temprano. Entonces, los programas de rehabilitación cardíaca son un nicho idóneo, la verdad, para poder generar la educación a los pacientes, ¿no? En términos de manejo de medicamentos, reconocimiento temprano de signos de alarma y algo que es bien importante, en los programas de rehabilitación cardíaca habitualmente se forman grupos de pacientes. Nosotros tenemos grupos de pacientes que se apoyan entre sí mismos y tenemos al paciente como educador de otro paciente. Y eso es muy fuerte, o sea, los mensajes son muy fuertes porque se transmiten las vivencias, comprenden que son problemas muy, muy comunes, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí? Se hace una especie de hermandad entre el enfermo con falla cardíaca que impulsa al otro, ¿no? O sea, ahí hemos tenido grandes experiencias pues con otras enfermedades, alcoholismo, por ejemplo, ¿no? O sea, los programas de AA funcionan no por quien los dirige, sino por la comunidad. Y en los programas de insuficiencia cardíaca con rehabilitación integrada, pues la formación de comunidades de pacientes es vital y ayuda muchísimo. Sin duda. Hay todo un nicho aparte que es el paciente con FEBI ligeramente disminuida y otro con FEBI preservada, pero eso lo vamos a dejar para CITIC porque justo tú vas a tener una sesión dentro del Congreso por parte de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca, de la MIC, de que hoy eres presidente, en donde vas a hablar mucho de este tema que es un tema a veces complejo también del diagnóstico y luego de las herramientas terapéuticas que no son tan claras como lo acabamos de platicar para la insuficiencia reducida. Si les puedes dejar un mensaje a la gente que nos va a acompañar de qué esperar de esa sesión, por qué ir a escucharlos a ustedes, a interactuar, a tener mucha discusión con ustedes en este sentido. Bueno, lo primero es que no se la pierdan, va a ser una sesión que va a ser divertida, dinámica, retadora, ¿no? Eso lo prometemos, y que vamos a tratar de llevar los conceptos áridos hacia la cabecera del paciente. Eso es el compromiso. Y desmitificar a este gran síndrome de la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada y la ligeramente reducida, para que aquellos agnósticos, bueno, pues se vuelvan no creyentes, pero sí convencidos de su existencia. Y algo que es muy importante, generar un espacio abierto para la discusión, donde sean escuchadas muchas voces y darle oportunidad también a enfermedades que se consideraban como invisibles a salir a la luz. Porque, por ejemplo, amiloidosis, Fabry, sarcoidosis, que pueden ser también causantes de insuficiencia cardíaca con de expulsión preservada, hoy son más frecuentes de lo que pensamos. Hoy contamos con herramientas accesibles para el diagnóstico y hoy tenemos que dar un llamado de atención para que las conozcamos. Entonces, de eso vamos a hablar en CITIC. La verdad que me entusiasma muchísimo ya ese simposio y más allá de las presentaciones que podamos tener, la discusión que entre expertos que vamos a estar conformando ahí el panel,
es lo más importante que nos va a dejar esa sesión en este evento importantísimo que pues es el CITIC 2023. Muchas gracias, Toño. Siempre para terminar, les pido que me compartan un caso que los haya marcado. Puede ser un caso con un pronóstico, o sea, con una evolución favorable o una evolución desfavorable, pero que te haya marcado. Todos tenemos varios casos ahí que nos acordamos muy bien por lo que nos marcaron y siempre les pido que nos compartan porque a través de la experiencia de otros, de estos casos muy característicos, podemos, aunque no lo vivamos en persona, podemos aprender mucho. ¿Podrías compartirnos un caso tú que recuerdes en términos de insuficiencia cardíaca que digas, este paciente me marcó y a partir de él o hicimos todo y no logramos? ¿Algún paciente que recuerdes tú, un caso especial? Sí, dos casos muy rápidos. Mi primer paciente propio, un paciente que en el R2 de medicina interna tuve en el hospital de cardiología, que se infartó en su cama y que lo trombolicé en su cama. Sí, don José. Lo tuve como paciente durante 25 años. Y fue un paciente que fuimos avanzando y creciendo juntos desde que yo era residente hasta muchos años después. Y viví con él todas las fases de la falla cardíaca. Logramos que se evitara la falla cardíaca en él durante muchos años, pero evidentemente pues la vida va avanzando y pudimos definir con él que si hacemos las cosas bien y temprano, el paciente vive más y mejor. Él tenía una enfermedad perivascular después de la trombolisis que fue exitosa porque claro, fue en el momento. Yo lo trombolicé a la buena de Dios con streptoquinasa, imagínate la época de la que te estoy hablando. Después pasó a cateterismo, tenía las coronarias deshechas y a pesar de eso, en aquel entonces no se le pudo hacer más nada. Vivió muchos años y bien porque tuvimos el cuidado de hacer las cosas bien desde el principio. Y fue un éxito y me marcó porque me hizo pensar y convencerme de que si me comprometo con mi paciente, si voy aprendiendo con él, si voy incorporando las piezas de este rompecabezas a como la evidencia científica nos va marcando, pues el paciente tiene la posibilidad de vivir más y mejor. A él incluso acabamos poniéndole resincronizador, etcétera, y vivió, después de ese infartazo de la cara anterior, vivió 27 años, ¿no? Cuando en teoría tendría que haber muerto en los siguientes 3 años. Entonces, eso me dio mucho gusto. Pero aprendes sobre todo de los fracasos, no solo de los éxitos. Y una de las pacientes que me marcó más fue Alba, una chica con una cardiopatía dilatada, no isquémica, de 20 y pico de años, que yo tuve la oportunidad de seguir durante unos 3 o 4 años. La conocí muy jovencita y su ilusión en la vida era ir a Oaxaca, a Monte Albán, en donde parece ser que hay un árbol. Yo he ido a Monte Albán, pero no he estado en ese árbol, en donde tienes que abrazarlo o alguna situación así para tener algún beneficio. Bueno, pues después de estar muy estable, esta chica durante cierto tiempo tenía 20% de fracción de expulsión, tenía lo que en aquel entonces era la terapia de base, que era la triple terapia de control neuroendocrino, no se me había internado, estaba muy bien, le echaba muchas ganas, vivía con su hermano. Me pidió autorización para viajar, ¿no? A ese que era su sueño. Y dije, vas, ¿no? Vas a tu viaje. Y me habla el hermano desde Oaxaca, en Monte Albán, avisándome que había muerto. Que había muerto en el árbol donde ella quería estar con él y había hecho una muerte súbita. Fue algo muy duro porque al ser una muerte súbita en una paciente joven, pues tenía que ser un caso médico legal y tuve que hacer una serie de acciones, incluso de naturaleza médico legal, para que no cayera en el CEMEFO, hiciera necropsia y demás. Entonces fue un caso espantoso, muy dramático, que me marcó, que me dolió mucho y que me hizo entender ese concepto de la falsa estabilidad de los pacientes, ¿no? Es una paciente con un daño miocárdico tan avanzado, aparentemente estable, pues no está exenta de una muerte súbita. Y me hizo comprender la necesidad de pensar más allá, ¿no? De ver más allá de lo visible y de incorporar, por ejemplo, a los DAIs como una herramienta fundamental del tratamiento. Esto es fundamental.
¿no? Hoy se están reposicionando porque muchos de los medicamentos que usamos, incluyendo los ARNIs, los SGLT2, parece que tienen cierto efecto protector contra muerte súbita cardíaca, en aquel entonces no, pero a lo que voy es, no pienses que has llegado al final, ¿no? Protege al paciente, ve un paso adelante, comprométete y aprende de tus errores. Entonces, Alba me dejó muy marcado. Hoy en nuestro programa de trasplante en el hospital, prácticamente a todos los que están en lista de espera les ponemos un DAI, aunque se enojen los cirujanos porque cuesta mucho trabajo después quitar la bobina, etcétera, durante el acto quirúrgico, pero no podemos permitir que en lo que llegan a trasplante hagan una muerte súbita. Y para ello, ¿qué dependemos? Pues dependemos de electrofisiología. Y esa segunda enseñanza es, llévate bien con los otros especialistas. O sea, no eres tú el que tienes que hacer todo. Entonces tienes que integrar y sumar a tu grupo a otros expertos y ser, pues, un poquito ese gran distribuidor, pero también director de orquesta, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo, en grupo, ser bien humildes y estar yendo un paso adelante de los pacientes siempre. Sin duda, Toño, muchas gracias. Gracias por compartirnos estos dos casos sí, que sin duda han marcado tu vida y que a lo mejor marcan la de otros muchos porque tus decisiones hoy están también pensando en cómo trataste a estos dos pacientes. Gracias por compartirlo. Gracias por estar con nosotros hoy y compartir todo este tiempo en este podcast. Ha sido súper interesante. Tenemos mucho más de qué platicar en torno a insuficiencia cardíaca. Ya decíamos, todo este rubro que estamos dejando para platicar en vivo con toda la gente que vaya a CITIC. Va a ser de altísimo nivel como todo lo que haces. Y te agradezco muchísimo otra vez que hayas estado con nosotros, que te des el tiempo en tu agenda tan ocupada, porque me consta que es una agenda muy, muy ocupada para venir, para estar este tiempo platicando con nosotros, para tomarte un café y para enseñarnos mucho más de lo que es Toño Magaña y de lo que es la insuficiencia cardíaca. Gracias, Toño. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y de verdad reitero mi felicitación por todo este gran proyecto, a ti encabezándolo, pero a todo tu gran equipo, sobre todo a Ana también, que es el corazón, también cerebro, manos de CITIC, y a todos los que están detrás, porque es un esfuerzo encomiable y que de verdad nos pone muy, muy, muy en alto, ¿no? Hacia los que estamos ahorita en algunas otras asociaciones para poder no replicar, pero sí seguir ese camino de éxitos. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Gracias, Toño. Y trabajar todos en conjunto, como bien decías, esto es un equipo de trabajo, pero también como grupo estamos abiertos a poder hacer muchas uniones por el bien de nuestro país, de los pacientes y de que esto vaya avanzando mucho más. Pues muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Les recordamos, ya se acerca el Congreso, los esperamos ahí 28, 29 y 30 de junio en la Expo Santa Fe. En la Ciudad de México. Les recordamos también, si les ha gustado este podcast, denle like, activen las notificaciones y nos vemos en el siguiente episodio de Un Café con el Experto para seguir platicando de temas interesantes en torno a la cardiología de vanguardia. Muchas gracias, cuídense mucho.